Muchas gracias, ciudadano Galindo Soria Juan Manuel. Bienvenido a este recinto legislativo. Ciudadano Galindo, le explico la dinámica de cómo estamos llevando las entrevistas en este recinto legislativo. Usted cuenta con 10 minutos para hacer la exposición de motivos, por lo cual usted aspira a ser comisionado del Instituto de Transparencia y lo que usted desea que sepamos de su carrera profesional para ser valorado en su perfil. Posteriormente, los diputados cuentan con un tiempo hasta por 3 minutos para poder hacer preguntas hacia su persona en el tema obviamente establecido, que es la materia de transparencia. Tenemos una urna en donde se han depositado los cuestionamientos que han estado en el micrositio de internet, que han llegado de sociedad civil, académicos, personajes interesados en la materia. Una vez concluido sacar la pregunta, la lee en voz alta y de ahí tiene 5 minutos para resolver todos los cuestionamientos antes mencionados. ¿Queda alguna duda del procedimiento? Ninguna, muy claro, gracias. Si no hay duda del procedimiento, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos al ciudadano Galindo. Muy buenas noches y éxito en su entrevista. Muy gentil diputado, muchas gracias. Distinguidos integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, personas que gentilmente nos acompañan, aprecio infinitamente la generosidad de su tiempo, sobre todo considerando la hora. Haré una muy breve semblanza sobre mi persona y aprovecharé la oportunidad que ahora me conceden para centrarme en las propuestas. Soy Juan Manuel Galindo, poseo una trayectoria laboral de más de 30 años, de los cuales 20 los he dedicado a la administración pública, en la que en distintos momentos ocupé diversos cargos directivos. No obstante, destaco por su naturaleza el hecho de que colaboré durante casi 8 años en el otrora Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde desempeñé los cargos de director de evaluación y asesor, entre otros. En el ámbito gubernamental he colaborado en la implementación de proyectos de alcance nacional orientados a la mejora de procesos y simplificación administrativa. En otro contexto, he impartido conferencias, talleres y cursos sobre transparencia, planeación estratégica y tecnologías de la información en diversas instituciones. Adicionalmente, concluí una maestría en administración con enfoque en gestión pública. Todo lo anterior me permite disponer una amplia visión de los temas relacionados con la presente convocatoria. A continuación procederé a dar lectura a mi proyecto. Sin duda, el derecho de acceso a la información pública ha madurado, toda vez que disponemos de instituciones sólidas responsables de su tutela en el ámbito nacional y de la Ciudad de México, e inclusive la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es considerada de las mejores en su tipo a nivel internacional. Adicionalmente, se dispone de capital humano calificado responsable de su aplicación. Asimismo, con las recientes reformas que dieron origen a la ley local en la materia, se amplió el catálogo de información que los sujetos obligados deben publicar en sus portales de Internet. Además, se han incorporado nuevos sujetos obligados al padrón correspondiente, entre otros, 23 sindicatos que reciben recursos públicos. No obstante, sin pretender regatear los esfuerzos ya mencionados, es necesario reconocer que hay mucho por hacer para responder a la sensible demanda de la sociedad por alcanzar una total rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. La población continúa sintiéndose agraviada al percibir que no se han reducido los márgenes de discrecionalidad y en algunos casos de corrupción. Si bien es cierto, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia no son suficientes, sí constituyen un componente fundamental en el combate a dichas prácticas, las cuales han sido muy lesivas y han impedido el buen desarrollo de la gestión pública. Es por ello que ahora, desde mi perspectiva externa, con una visión de ciudadano interesado en coadyuvar con aportaciones viables a la consolidación del referido órgano garante, realicé un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, instrumento indispensable para una adecuada planeación estratégica y con base en el cual expondré más adelante mis propuestas. Los elementos que integran este análisis son: fortalezas. El Instituto goza de credibilidad y reconocimiento por parte de los sujetos obligados, así como de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos que tutela.
Dispone de un sólido andamiaje jurídico que le proporciona certeza para el cumplimiento de sus obligaciones como órgano garante. Cuenta con una estructura robusta y capital humano experimentado. Oportunidades. Dispondría de tecnologías novedosas en el mercado que simplificarían el acceso a la información pública y la generación de información proactiva. Posibilidad de fomentar el interés por los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales mediante campañas intensivas de comunicación en redes sociales. Consolidarse como un elemento clave del sistema local anticorrupción y desarrollar estrategias para la consolidación del gobierno abierto. Debilidades. El instituto es poco conocido por la sociedad. De conformidad al estudio de la métrica de la transparencia 2014, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, únicamente el 15% de la población encuestada manifestó tener conocimiento sobre el referido órgano garante. Otra debilidad es la intensa rotación de personal, tanto en el órgano garante como en las unidades de transparencia de los sujetos obligados. La plantilla de personal aún no se encuentra integrada con enfoque en paridad de género. Amenazas. Restricciones presupuestarias debido a factores macroeconómicos adversos que incidan en las finanzas públicas de la Ciudad de México y, por ende, en el instituto. Falta de voluntad política por parte de algunos actores, afortunadamente no todos, lo cual propiciaría incumplimiento en las obligaciones en la materia. Con base en el anterior análisis, desarrollé las propuestas que a continuación daré lectura, las cuales se enfocan en 6 ejes temáticos. Eje 1, tecnología. Simplificación del acceso a la información pública y la transparencia con el apoyo de tecnologías de la información de vanguardia, por ejemplo, mediante el uso de Big Data y análisis dinámico de datos, las cuales permitirían examinar y correlacionar de forma ágil y expedita millones de registros en segundos, lo que facilitaría la localización de la información en la plataforma y en los portales de transparencia de los sujetos obligados. En ese contexto, el Instituto dispone de recursos presupuestales modestos, por lo que una alternativa consistiría en obtener el apoyo de empresas socialmente responsables que empatizan con el tema de la transparencia gubernamental y que, por ende, podrían donar tecnología al Instituto. 2. Transparencia proactiva. Con el apoyo de las tecnologías referidas con antelación, es factible realizar el análisis semántico de casi 1 millón de solicitudes de información pública que residen en la base de datos respectiva. Para con ello, identificar con precisión los rubros específicos que con mayor recurrencia solicita la sociedad a cada sujeto obligado. Lo anterior coadyuvaría a la conformación de un catálogo de temas a incluir en el apartado de información proactiva en sus portales de Internet. Como ejemplos de transparencia proactiva útil para la sociedad, mencionaré los siguientes. Publicación de información relativa a los trámites inherentes a las construcciones de inmuebles que se encuentran en proceso, lo que ofrecería certidumbre respecto al adecuado uso de suelo, densidad, impacto ambiental y vial, entre otros. También, publicación en línea de la disponibilidad de vacunas en los establecimientos de salud, lo cual permitiría a la persona que lo requiera dirigirse al más cercano a su casa que lo tuviese en inventario, entre muchos otros ejemplos que podría señalar. 3. Gobierno abierto. Identificar y aplicar las mejores prácticas en materia de gobierno abierto. Cabe destacar que el gobierno abierto permite a la sociedad conocer qué hacen sus autoridades y a partir de ello involucrarse de manera activa en los asuntos públicos e inclusive ser partícipes de la toma de decisiones. Por consiguiente, se deben promover sus principios, entre otros participación y colaboración ciudadana, transparencia e innovación tecnológica. Eje 4. Comunicación y vinculación social. Promover al instituto y las leyes que tutela mediante campañas focalizadas en redes sociales que coadyuven a su posicionamiento particularmente en el segmento de jóvenes, quienes no participan de manera significativa en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Otro eje sería reforzar acciones con niños y adolescentes respecto a la importancia de extremar precauciones en el manejo y divulgación de su información de carácter personal, ya que es bien sabido que en las redes sociales se pueden encontrar con depredadores o personas que aprovechan la información de manera ilícita. Eje 5. Fortalecimiento institucional. Implementación del servicio profesional de transparencia para el aprovechamiento y reconocimiento del esfuerzo de los servidores públicos que contribuyen a la consolidación de los derechos multicitados en la Ciudad de México. Si bien es cierto, la ley local en la materia ya lo contempla, hay que llevarlo a la práctica. Instrumentar acciones con enfoque en equidad de género con énfasis en los niveles de mando medio. Concretar la reestructura del instituto para responder a las nuevas obligaciones que le impone la normatividad en la materia.
reforzar acciones de capacitación hacia los sujetos obligados que permitan a los responsables de generar la información contar con los conocimientos adecuados. Eje 6 y último, fortalecimiento de los sistemas de transparencia y anticorrupción. Instrumentar acciones de vinculación con los integrantes del sistema local de transparencia y del sistema local anticorrupción mediante la articulación transversal de las diversas instancias que los conforman. En cuanto al sistema local anticorrupción, propongo dotarle de instrumentos que permitan fiscalizar con mayor oportunidad el ejercicio de los recursos, desde su asignación hasta su erogación, toda vez que en la actualidad la evaluación y control del presupuesto se realiza hasta la emisión de la cuenta pública. Por ello, sugiero implementar un sistema integral de control financiero en el que se gestionen y monitoren permanentemente todas las etapas del ejercicio presupuestal, lo que permitirá conocer oportunamente en qué se utilizó cada peso que ingrese. Adicionalmente, es fundamental consolidar el sistema integral de indicadores conforme a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, tema particularmente sensible, toda vez que bien sabemos, aquello que no se puede medir no es susceptible de evaluarse y por ende no se puede mejorar. Conclusiones. El derecho de acceso a la información pública no es un lujo ni una prerrogativa. Significa una necesidad prioritaria que debe atenderse permanentemente al ser clave para el goce de otros derechos. En ese contexto, corresponderá al Pleno que surja de este proceso de selección continuar la ingente labor de consolidar lo realizado y con denuedo fortalecer al Instituto y todas aquellas instancias que de manera subsidiaria contribuyen en su actuar. La sociedad se merece una ciudad en la que disfrute de los derechos fundamentales, sea una realidad con absoluta observancia del Estado de Derecho. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias, ciudadano. Le cedo el uso de la palabra al diputado Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, maestro Galindo Soria, agradecerle la explicación y asimismo la información que nos hizo llegar con toda oportunidad. En uno de los ejes que hablaba usted, relativo a que en este momento a través de la cuenta pública, cuando se fiscaliza el correcto ejercicio o no de los recursos públicos, me permitiría preguntarle si ha leído la nueva Constitución de la Ciudad de México en relación a la función de los concejales. Y en caso de tener esa información, ¿cuál es su opinión con respecto a el desempeño de la función que tendrán como contrapeso dentro del gobierno de primer contacto y en particular el hecho de la obligatoriedad que tendrá el alcalde o la alcaldesa de presentar programa de gobierno y que en función al programa de gobierno anual que estará vinculado con el presupuesto, los concejales podrán ejercer su obligación fundamentalmente atendiendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, etcétera. Por sus respuestas anticipadamente le agradezco. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Suárez del Real. Le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Me gustaría ceder mi pregunta a la sociedad civil. Perfecto. De la misma manera, un servidor, solamente agradeciendo al ponente por su participación en esta entrevista y sin duda evaluaremos su perfil académico, todo lo que nos ha hecho llegar a este recinto legislativo y a la Comisión de Transparencia. Y pues ya entrando en materia, sí le pregunto algo, porque me quedé una duda de un tema en particular. ¿De qué manera incidirá en el nuevo Instituto de Transparencia de la ciudad en caso de que usted sea electo comisionado del Instituto de Transparencia? ¿Y cómo coadyuvará con el sistema anticorrupción de la Ciudad de México? Adelante, diputada Dunia.
Ok. Le cedo al compañero integrante en la Comisión de Transparencia si puede llevar la urna hacia el exponente. Una vez que la lee en voz alta, a partir de ahí tiene 5 minutos para responder sus cuestionamientos. Bueno, procedo a dar lectura a la pregunta que amablemente alguien del público ha remitido. ¿Cuántos años establece la ley que los comisionados del InfoDF deben permanecer en sus encargos? La ley establece 7 años para cada uno de los comisionados. Respecto a lo que amablemente el diputado Suárez del Real me comentaba, con relación a la nueva Constitución de la Ciudad de México y la función que los concejales realizarán, efectivamente, como ya muy atinadamente lo señaló usted, es un proceso de contrapesos respecto al Ejecutivo, en este caso, quien será el alcalde en cada una de estas demarcaciones. Sus funciones fundamentalmente como fiscalizadores y ejecutores de procesos de supervisión coadyuvarán precisamente para cuidar que los recursos públicos se utilicen con mayor eficiencia y con la perspectiva de responder a las necesidades de la sociedad. Es decir, que haya una rendición de cuentas apropiada, que es finalmente el propósito de todo este esfuerzo. Respecto a de qué manera incidiría en el Instituto de Acceso a la Información Pública y cómo coadyuvaría para que operara el sistema anticorrupción. Incidiría de la siguiente forma. En primer lugar, buscaría que articuláramos con los demás integrantes del Pleno estrategias para dar a conocer al Instituto de una manera intensiva. Asimismo, promover las leyes de las cuales este órgano es garante, con la finalidad de que efectivamente todo este esfuerzo se vea repercutido en beneficio de la sociedad. Una de las demandas más sentidas es precisamente la necesidad de que haya una rendición de cuentas. En ese contexto, y atendiendo a la segunda pregunta del diputado Sánchez, contesto cómo coadyuvaría al sistema anticorrupción de la siguiente manera. Considero que se deben de articular los esfuerzos y de inmediato la propia ley establece que una serie de obligaciones con las cuales se deben de cumplir, y estas obligaciones se traducen a su vez en objetivos. Los objetivos los debemos de plasmar en planes de trabajo para ejecutarlos de manera inmediata, y con cada uno de los integrantes del sistema anticorrupción establecer cuáles son sus obligaciones y en qué momento durante el calendario que se generaría se estarían atendiendo a estas obligaciones. Es decir, llamar a la creación de mesas de trabajo en la que todos nos incorporemos con el ánimo de resolver de inmediato lo que la normatividad en la materia nos estaría obligando. Es cuanto, señores diputados, me mantengo a sus órdenes en caso de haber algún otro requerimiento. Ok. Dado las preguntas o respuestas, el diputado Corchado se quedó con una duda. Revisando tus documentos, tema de vinculación con la sociedad civil, ¿qué lazos tienes, qué lazos puedes construir y qué le puedes ofrecer al Info de la Ciudad de México? Sí, por supuesto, sí. Hoy día, como comentaba en mi breve semblanza, precisamente provengo de la sociedad civil, colaboro en una empresa privada, no obstante, desde esa perspectiva tengo más interacción y con un enfoque distinto con integrantes de la sociedad civil, de algunas organizaciones inclusive que no tienen mucha vinculación con el tema de transparencia, pero que finalmente he promovido esfuerzos para que ellos ejerzan los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Esto lo hago de mutuo propio, como una labor que considero muy importante como ciudadano que conoce de estos beneficios, de estos derechos que la Constitución y las leyes en la materia nos ofrecen. Debemos todos los que lo conocemos ser sus promotores. En ese contexto,
al hablar con los diferentes integrantes de organizaciones civiles con las que tengo alguna interacción, generamos un esfuerzo multiplicador. De lo que se trata es de que permee este conocimiento hacia la mayor cantidad de personas posibles y hacer una realidad el efectivo acceso al derecho a la información pública. Muchísimas gracias, ciudadano. Respetuosamente le pedimos a la Secretaría Técnica de esta comisión lo invite a salir de este salón de sesiones, quedando a la espera de cualquier notificación que esta comisión tenga que hacerle. Muchísimas gracias por su exposición y que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Con su permiso.